En este módulo, veremos la importancia de la Ley 16.744, que establece las normativas para la prevención y cobertura de accidentes del trabajo, trayecto y enfermedades profesionales. Analizaremos cuando un evento se considera un accidente laboral, incluyendo aquellos ocurridos en el trayecto hacia o desde el trabajo, y cómo se gestionan las enfermedades profesionales. También revisaremos los derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores, así como los beneficios y prestaciones que esta ley ofrece, para garantizar la seguridad y salud en el entorno laboral. Hola a todos los amigos de UGS. En esta cápsula vamos a analizar la famosa Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, la Ley 16.744. Lo primero que tenemos que saber es que esta ley no nace del aire y está fuera de todo contexto. Es decir, siempre uno tiene que tener claro que en todas las empresas hay 4 pilares que son la prevención básica en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. El primero, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, que nosotros lo tenemos en UGS y que se le ha entregado a todos los colaboradores. Eso es lo primero. Lo segundo es el derecho a saber, que es la capacitación de cómo hacer el trabajo, que es la conversación que hacen los capacitadores y los fiscalizadores, en definitiva, de las actividades laborales, cada un mes, cada 3 meses, cada 6 meses, en la mañana una mini capacitación. Todo eso es derecho de información y derecho a saber, y es una manera de prevención a la accidentabilidad. El tercer instrumento es el comité paritario al cual están obligadas todas las empresas que tienen más de 25 trabajadores en total. Y el cuarto instrumento es el Departamento de Prevención de Riesgo, el cual solo se conforma cuando una empresa tiene más de 100 trabajadores. ¿Por qué les cuento esto? Porque la Ley de Accidentes del Trabajo funciona con una estructura distinta a la normativa de salud en general o común, o como ustedes más de alguna vez habrán escuchado, las enfermedades no profesionales o las enfermedades comunes o las enfermedades ordinarias. En materia laboral, uno de los ejes fundamentales es la prevención. Por lo tanto, la misma Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales apunta a la prevención teniendo como pilar básico estos 4 instrumentos que yo les nombré. Cuando yo ejerzo prevención y la empresa está afiliada a una mutual, automáticamente se activa la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Desde el día 1, si yo estoy contratado por mi empresa, desde el día 1 se activa la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Al tiro estoy sujeto a la mutual. Por lo tanto, si yo tengo un accidente del trabajo, un accidente de trayecto o una enfermedad profesional, yo no voy al hospital más cercano ni a la clínica, yo voy a la mutual. Mutual que tiene costo cero para todos los trabajadores porque está cubierto dentro de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La mutual, ¿cómo funciona? Para que puedan entender cómo funciona la ley, hay que entender cómo funciona la mutual. La mutual funciona como un seguro que el empleador está obligado a pagar. Y la gracia que tienen las mutuales es que este seguro obligatorio, que parte en un 0.93 y que dependiendo del riesgo y la accidentabilidad puede llegar hasta un 6.8, este seguro lo paga el empleador con plata del empleador, no pagan nada a los trabajadores. Y además, este seguro nos da prestaciones médicas y económicas, y todas las prestaciones médicas y económicas son gratis para los trabajadores. Y de hecho, han tomado tanta importancia las mutuales que hoy día tanto los trabajadores dependientes del sector privado, como es el caso de nosotros y todos los colaboradores de UGS, o los trabajadores del sector público, o inclusive trabajadores independientes,
hoy día tienen acceso y pueden participar de la mutualidad. Y se va a financiar estas mutualidades y estas atenciones médicas con las cotizaciones que efectivamente van a pagar todas las empresas que están adheridas a la mutualidad. ¿Cómo funciona la atención? La atención funciona en dos líneas distintas. La primera dice relación con los accidentes del trabajo. El accidente del trabajo puede ser un accidente del trabajo propiamente tal o puede ser un accidente de trayecto. Esto es súper importante tenerlo claro porque tiene consecuencias y efectos distintos. Desde el punto de vista de la accidentabilidad del trabajo, puede ser accidente del trabajo o puede ser accidente de trayecto. Son dos cosas distintas. Cosa que también es distinta que la enfermedad profesional, que tiene otro tratamiento. Cuando hablamos de accidente del trabajo, es aquel que se produce a causa o con ocasión del trabajo. Me explico. Si yo, por ejemplo, producto de mi trabajo, me accidento, me caigo, limpiando un piso me resbalo, ese es un accidente del trabajo con ocasión del trabajo. Pero si yo me resbalo cuando no estaba trabajando porque tenía que ir a buscar algún insumo para mi trabajo, ese accidente no va a ser a causa de mi trabajo, sino que va a ser con ocasión del trabajo. Da lo mismo porque la ley le da el mismo tratamiento a los accidentes del trabajo que son a causa o que son con ocasión. ¿Qué es lo que la ley no cubre? Que eso sí que es relevante que lo sepan. Cuando un colaborador lo que hace es autoinferirse heridas. Si el trabajador se autoinfiere, se daña, se autolesiona, eso no está cubierto por la mutual. Y tampoco está cubierto por la mutual cuando sucede un caso fortuito fuerza mayor. La ley dejó fuera los casos fortuitos o fuerza mayores, como por ejemplo un terremoto, la cobertura que da la mutual a los trabajadores. En todos los demás casos, a causa o con ocasión del trabajo, automáticamente la cobertura que debe tener ese trabajador no es a través de su plan de salud particular, es decir, FONASA o ISAPRE, sino que a través de la mutual. Tratamiento distinto al segundo tipo de accidente del trabajo, que es el accidente de trayecto. Y aquí es importante que sepan que esto se modificó. ¿Por qué se modificó? Porque el accidente de trayecto es el que se hace de manera directa y ordinaria. De mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa y del trabajo al trabajo. Es decir, se amplió la cobertura. No solo de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, sino que también del trabajo al trabajo. Cuando sucede un accidente de trayecto, lo primero que cualquier colaborador tiene que hacer es informar a la empresa, producto del accidente de trayecto. Eso es fundamental. Cuando hay un accidente del trabajo a causa o con ocasión, como va a estar dentro de la empresa, en el caso de nosotros, en UGS, como vamos a estar dentro de la empresa principal, es fundamental que le informemos al jefe o al supervisor que esté a cargo de los trabajadores y en ese contexto él se comunique con Casa Central para poder ejercer la documentación necesaria, que la vamos a ver más ratito. En esa línea, llámese un accidente de trabajo o llámese un accidente de trayecto, el trabajador tiene que ser derivado a la mutual. Es decir, yo como trabajador, yo como colaborador de UGS, tengo que saber que una vez que me pasó el accidente, tengo que ser derivado a la mutualidad, salvo que sea algo muy grave o de urgencia, donde primero me lleven al lugar de salud más cercano para estabilizarme y posteriormente me deriven a la mutual. Pero la regla general es que me debo ir a la mutual donde mi empresa está afiliada. Y en la mutual se van a activar dos protocolos. Se va a activar un protocolo que dice relación con las prestaciones médicas. Y las prestaciones médicas en la mutual, que son distintas a FONASA y ISAPRE, se activan desde tres puntos de vista. Se activan desde el punto de vista de la prevención, se aplican desde el punto de vista de la recuperación y se aplican desde el punto de vista de la rehabilitación.
Es decir, no le extrañe que la mutual generalmente vaya a hacer capacitaciones o entregue algún implemento de seguridad gratuito para los trabajadores, porque lo que está haciendo es prevención para evitar de que se produzca el accidente. Si el accidente a causa o con ocasión del trabajo o de trayecto se produce, en ese caso la mutual va a funcionar igual que un centro hospitalario y se va a preocupar de la recuperación. En términos sencillos, si por ejemplo un colaborador de UGS se quebrase un brazo, van a tener que operarlo, le van a colocar yeso, van a inamovilizar el brazo, etc. ¿Qué es el tratamiento ordinario? Pero después de eso, la mutual además se va a hacer cargo de la rehabilitación. Y esto es súper relevante que ustedes, todos los colaboradores de UCS y los supervisores en particular lo sepan, porque ahí nace el derecho de estar de rehabilitación, que consiste, número uno, en que a costo cero me deben pasar todos los medicamentos necesarios para la rehabilitación. Número dos, me van a colocar traslado o me van a devolver la plata de los pasajes. Y número tres, me van a entregar todo lo que fuese necesario, como por ejemplo una prótesis. Y todo esto es sin cargo alguno para el trabajador. Está además decir que todo lo que tiene que ver con exámenes médicos también está cubierto por las mutualidades. Por eso es que esta ley de accidentes del trabajo es tan buena desde el punto de vista que el trabajador tiene la cobertura de prevención, recuperación, rehabilitación, remedio, exámenes médicos, pasaje y traslado, y todo a costo cero. ¿Cuál es la única obligación que tiene la empresa en esta materia? Enviar lo que se denomina el DIAT. El DIAT, súper conocido, es lo que se conoce como la Declaración Individual de Accidente del Trabajo, que es una hojita que entregan todas las mutuales o que la pueden sacar de la mutualidad donde la empresa UGS se encuentra afiliada, y desde ahí se saca de internet. Y ojo, el supervisor o el encargado de recursos humanos o la casa matriz o inclusive otro trabajador, si fuese necesario, pueden completar este famoso formulario que se llama DIAT, y ese DIAT hay 24 horas desde que se produce el accidente o el incidente para irlo a dejar a la mutualidad. Esa es la mayor responsabilidad que tiene la empresa que tiene un trabajador accidentado. Esa es la piedra angular y es lo que nunca se debe olvidar de ir a dejar efectivamente este día. Cuando el trabajador ya está recuperado, se acaban las prestaciones médicas, pero podrían existir lo que se llaman las prestaciones económicas, que no quiero dejar de hablar de ellas porque también es súper importante que ustedes las conozcan. Ustedes conocen generalmente las licencias médicas. Las licencias médicas son un subsidio que se paga por no poder trabajar, pero nunca hay que olvidarse que la ley dice que máximo un trabajador se le van a pagar 104 semanas de licencia. Eso es lo máximo en licencias médicas. Pero si el trabajador tuviera una pérdida de capacidad inferior al 40% y superior al 15%, en este caso, esa pérdida de capacidad de ganancia, esa incapacidad, la va a tener que certificar el COMPIN. El COMPIN determina el nivel de lesión que se denomina jurídicamente pérdida de capacidad de ganancia. Y producto de esa pérdida de capacidad de ganancia, la mutualidad me va a pagar una indemnización, pero solo cuando el nivel de accidentabilidad conlleva una pérdida de ganancia entre el 15 y el 40%. Es una indemnización que se paga una sola vez. Cuando yo tengo un nivel de pérdida de capacidad de ganancia superior al 40%, en ese caso me van a pagar una pensión. Y esa pensión me la van a pagar mes a mes, y nuevamente el COMPIN va a ser el ente que va a determinar el monto de la pensión. No hay que olvidarse que si yo no estoy satisfecho con lo que hace la mutual, cuando lo digo yo como trabajador, como colaborador, yo puedo reclamar
de la atención o de la falta de atención como trabajador, no como empresa, porque no corresponde que después de que la empresa envíe el DIAT participe en este proceso, yo como trabajador puedo reclamar ante la COMERE, que es la Comisión Médico Regional, o si no quedo conforme, puedo reclamar ante la SUCESO, que es la Superintendencia de Seguridad Social. Pero lo relevante en esta materia dice relación con que si yo tengo una pérdida de capacidad de ganancia, me van a tener que pagar una pensión por la pérdida de capacidad de ganancia que yo tuve. Y esa pensión no inhabilita para trabajar. Es decir, cualquier trabajador que haya recibido una pensión puede seguir trabajando. Ninguna pensión de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales calificada por el COMPIN me inhibe a seguir trabajando. Eso es súper relevante y generalmente a uno eso se lo pregunta. Cuando salimos del marco económico y del marco médico de la Ley de Accidentes del Trabajo, entramos al último tema, que es la enfermedad profesional. Y aquí el tema es mucho más técnico, porque una enfermedad profesional también la califica la mutual en relación también con el COMPIN. Pero un trabajador tiene una enfermedad profesional después de años de trabajo, porque para que sea calificada de profesional la enfermedad, siempre tiene que tener como causa basal el trabajo, o si no, no es profesional. Y obviamente que para que efectivamente un colaborador pueda tener una enfermedad profesional, es porque producto de muchos años generó una enfermedad en relación con ese trabajo. Y ahí se aplica el mismo procedimiento, se envía el formulario a la mutual y la mutual se hace cargo y hace la evaluación de si esa enfermedad corresponde o no corresponde a nivel profesional. Lo más importante para todos los supervisores y también para los colaboradores de UGS, cuando hay un accidente del trabajo o hay una enfermedad profesional, siempre se debe enviar el DIAT, el formulario de declaración individual de accidente del trabajo. Eso es súper relevante para que el proceso funcione y para que la empresa cumpla con la normativa laboral. Un gusto, y este es un análisis de lo que se debe hacer y lo que dice la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Hasta luego. En este módulo, veremos la importancia de la Ley 16.744, que establece las normativas para la prevención y cobertura de accidentes del trabajo, trayecto y enfermedades profesionales. Analizaremos cuando un evento se considera un accidente laboral, incluyendo aquellos ocurridos en el trayecto hacia o desde el trabajo, y cómo se gestionan las enfermedades profesionales. También revisaremos los derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores, así como los beneficios y prestaciones que esta ley ofrece, para garantizar la seguridad y salud en el entorno laboral.